Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos con la reseña completa a un reloj de estilo vintage que para mí pasaba bastante discreto entre todo el catálogo de modelos de este tipo de relojes, hasta que mediante una buena oferta me decidí a obtenerlo. Puede ser sencillo, casual, pero sobresale por un detalle en caso de no tener una buena vista. Pero mejor, vamos a verlo. El reloj es este Casio digital de la línea Vintage, modelo A178W. Desconozco su fecha de lanzamiento ya que no es un modelo reciente. Sin embargo, con este auge todavía por lo retro seguramente se seguirá fabricando. El reloj lo adquirí mediante la compra en línea en la página de Amazon y ya lo estuve usando algunos días, a lo cual se comporta bastante bien. Es muy equilibrado, pero mejor, bueno, vamos por partes empezando por algunas de sus especificaciones, como una medida de caja para nada excesiva, de izquierda a derecha de los 34 milímetros, de arriba hacia abajo de los 41 milímetros, un grosor de la misma de unos 10,8 milímetros, un espacio entre asas si necesitamos cambiar pernos o el mismo extensible de los 18 milímetros, un peso aproximado de los 51 gramos, una resistencia al agua básica, aplicada solo a salpicaduras como ellos lo marcan. En su cristal no será mineral sino de acrílico, pero eso sí, una autonomía en cuanto a su batería de unos 10 años. Si decidimos adquirirlo, el costo será de unos 23 a los 26 dólares norteamericanos aproximadamente, claro, dependiendo de dónde lo adquiramos. Además dejo el link de compra en la descripción para quienes resulten interesados. Ahora, su correa extensible está fabricado completamente en acero inoxidable, en un diseño que no va más allá del ya visto en este tipo de relojes, donde el tipo de cierre o para sujetar a nuestra muñeca es mediante clip. Aquí podemos observar el seguro o este broche donde se puede ajustar simplemente deslizando esta laminilla al levantarlo. De hecho, aquí tengo un video, lo dejo en la descripción también, que para sujetarlo tendremos el otro complemento que está en la parte superior, por decirlo de alguna forma, en donde también tendremos grabada la marca. Aquí está, Casio. Por detrás nada, simplemente observamos la unión de los eslabones, donde se hace mediante presión. Aquí está. Vean, tenemos o podemos apreciar la forma en que se cierran estos eslabones. En cuanto al otro broche, si nos dice stainless steel, que es de acero inoxidable. Número de serie que complementan ambas partes, que está bien fabricado. Vean, a pesar de que estas extensibles los vemos en todos estos relojes hechos en masa, pues tienen buenos acabados en esta especie de cepillado. Ahí se puede observar. No son tan incómodas ya que sí nos dan una buena flexibilidad y además su clip al momento de cerrarlo nos da una buena sujeción, una buena resistencia para tener confianza en que nuestro reloj nos esté abriendo por algún tipo de movimiento brusco. Cierra a presión y se abre de igual forma. Listo. ¿Qué podemos decir acerca de su caja? Primero, que a diferencia de su extensible se encuentra fabricada en resina, a la cual se le ha aplicado este cromo para dar el efecto metálico de acero pulido. Por lo mismo tendremos mucho reflejo, vean, ahí se alcanza a ver. Es muy bonito, se ve muy bien este brillo que le da completamente a toda la caja. Vean, ahí se alcanza a ver todos los reflejos sobre la superficie y por lo mismo, solo como nota, en cualquier momento de que lo toquemos, pues va a notar inmediatamente la presencia de huellas digitales o alguna otra pequeña marca. Vean, aquí aparece, y eso que incluso traigo los dedos limpios o trato de mantenerme limpiando la superficie en cada corte. Por lo demás vamos a observar una forma cuadrangular, perdón, octagonal, o sí, va un poco más hacia un cuadro. Por aquí podemos ver en cada uno de los bordes. Y de estos van a sobresalir en sus laterales 4 pulsadores, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, para cumplir cada una de las funciones de configuración. Y estos de hecho no están derechos o rectos, ya que sí mantienen cierta inclinación e incluso podemos verlos sobre estos salientes. Vean, aquí están. Pero a diferencia aquí también de la caja es que los botones sí son de acero inoxidable, los cuales reaccionan muy bien a cada uno de los cambios o las funciones que vayamos a necesitar. No es necesario dar mucha presión, sí reaccionan bastante bien. Si lo vemos de forma lateral o horizontal, vamos a observar que la caja no es tan delgada, ya decíamos casi arriba de los 10 milímetros. Y también podemos visualizar como una especie de niveles en los cuales van yendo de más a menos hasta llegar a este cristal de acrílico, el cual sí sobresale de la caja. Vean, ahí lo podemos notar. Si podemos decirlo de alguna forma, va a una especie de efecto piramidal. Vean, ahí se pueden ver los niveles, los cuales mantienen la misma forma que el contorno original de toda la caja. También lo que hago notar es que es una caja bastante bien hecha, muy buenos acabados. No observamos algunos salientes o sobrantes, este tipo de rebabas, sino que sí tiene muy buena fabricación. Al darle la vuelta vamos a observar la cubierta también de acero que nos cubre toda la maquinaria. Está sujeta por 4 tornillos y tenemos grabado en su tapa algo como la marca Casio, por debajo el número de módulo 3234, después el modelo A178W, que es de acero inoxidable, resistencia al agua, y no nos indica una cantidad, entonces lo tomaremos como el mínimo por debajo de alrededor de los 30 metros.
a lo que ellos indican que solamente sería resistente a salpicaduras o algún tipo de uso casual en contacto con el agua, como lavado de manos, tal vez lluvia, ahí sí va a resistir, pero no es recomendable sumergirlo, mucho menos natación o buceo. De ahí abajo tendremos hecho en Tailandia y las dos letras de IH. Si regresamos a su carátula, la cual es clara, vamos a observar en sus laterales, mediante este fondo en negro separado por dos líneas blancas, cada una de las descripciones también en blanco, donde por encima tendremos la palabra de la marca Casio, a su lateral la palabra Illuminator de la función de luz mediante un LED, que tenemos funciones de alarma cronógrafo y la descripción también de cada uno de los botones, como es luz, inicio y de detenerse, modo por el lado izquierdo y arriba ajuste. Por debajo Dual Time, doble uso horario y que la batería nos da 10 años de duración aproximadamente. Aquí por debajo una pequeña U, pero ahí se alcance a visualizar. Y el único punto que tendremos un color es en azul y es en las dos letras como es WR de resistencia al agua. Un simple detalle de color que ayuda en la estética de nuestro reloj. Ahora en su display, pues claramente lo que va a resaltar es el tamaño de sus números, bastante amplios, muy fácil de leer, ya sea a cualquier distancia o cualquier primer vistazo que le demos a nuestra muñeca, va a ser muy fácil leer la información en la misma. Me parece que es un buen modelo para aquellos que requieran un reloj estilo retro, pero que no mantenga un tamaño tan pequeño como los otros que podemos visualizar, como este ejemplo del A163 o A168, F91, donde su display o pantalla sí llega a ser más pequeño, no imposible de leer, pero tal vez para algunas otras personas se dificulte un poco. Aquí no tendremos ese problema, ya que la información, ya decimos, es bastante clara sobre esta carátula blanca y de hecho nos proporciona buena información, como es por encima el nombre del día en inglés, Friday de viernes, después en qué mes nos encontramos y el número del día del mes. Por debajo pues sí, horas, minutos y segundos. Despliega una pequeña P, aquí el testigo, para saber que estamos por la tarde, si no es que estamos en horario de 24 horas, ya que aquí lo tenemos en horario de 12 horas. Por debajo también este testigo de SIG o Signal, que es ese doble bip que nos da cada hora, el cual se puede activar y desactivar, ya veremos en un momento. Ya estando aquí mejor lo mostramos, presionando el botón derecho hacemos el cambio de 12 a 24 horas, ahí está, tenemos en formato de 24 o en el formato de 12 horas. Si se encuentra por la madrugada, la P va a desaparecer, no aparece la A, sino que se mantiene en blanco. Ya al presionar el botón de modo, iremos cambiando cada una de sus funciones. Tendremos la alarma, solo tenemos una para programar, pero al observar estos puntos por el lado superior, significa que podemos configurarla por día, por mes, para darnos una fecha específica. Si la queremos programar ya sea durante todo un mes, o que solamente un día de cada mes suene, o si presionamos solamente este botón, pues se activa y la tendremos en una forma constante o de forma diaria en el horario que lo tengamos programado, el cual se aplica mediante este botón al dejarlo presionado. Ahora algo más que añade este reloj, que es la alarma de despertador, la cual se va a activar si volvemos a presionar el botón. Ahí aparece SNZ de snooze o ya decíamos de modo despertador, donde el reloj al momento de que se tenga la alarma va a sonar durante 7 veces por el tiempo de 5 segundos. Si lo que queremos es desactivarlas, pues presionamos y se quitan esos dos testigos. Lo siguiente que nos va a ofrecer es el cronógrafo, el cual se inicia mediante este botón. Tenemos centésimas, segundos, minutos y horas. Presionamos nuevamente y se detiene. De ahí cambiamos nuevamente con modo y nos da el segundo uso horario, el cual es viable para personas o viajeros que necesiten tener dos horarios, ya sea el de origen, además del lugar donde se encuentren. Al momento de configurarlos mediante este botón, haremos cambio con este, pero no podemos configurar los segundos, todo va dependiendo del horario principal que hayamos programado. Ahora al presionar modo nos va a regresar al horario principal, significa que solamente tendremos esas funciones. Para configurar nuestro reloj, muy fácil, solamente dejamos el botón de ajuste presionado, empiezan a parpadear los segundos, significa que ya entramos al modo de configuración y con modo iremos cambiando cada uno de los dígitos. Con este botón haremos el cambio hacia adelante, no podemos ir hacia atrás, nuevamente nos cambia a la fecha y nos iremos posteriormente al cambio para el número del mes. Sabemos que es el mes porque si llegamos a 12 nos va a regresar al 1 en adelante. Lo ajustamos y de hecho como es un calendario automático no tendremos que ajustar año bisiesto o si estamos en 30 o 31, ya que como tenemos el año, el reloj lo hará de forma automática. Nos encontramos en septiembre, presionamos y cambiamos al día. Seleccionamos día correcto, modo, vamos nuevamente a la pantalla principal. Vean, no aparece el día, significa que al colocar el calendario pues va a seleccionar el día de forma automática. Pues al presionar ajuste se cierra y ya nos da el día en el cual nos encontramos, en este caso martes. Y para desactivar o activar ese doble bip de cada hora en punto de alarma, presionamos el botón derecho y nos cambia alarma. Aquí simplemente con ajustar, después de ver este doble cero, podemos presionar el botón ajuste y listo, se quita o se pone ese doble bip dependiendo de cómo lo queramos.
que encontramos en su botón superior derecho y nos encontramos en un lugar de poca iluminación, que al presionarlo no tendremos ningún inconveniente al visualizar la hora mediante esta luz bastante agradable en verde, muy bonita, que se refleja sobre prácticamente toda la pantalla, a pesar de que sobresale del lado izquierdo ese pequeño LED. Además de que tiene Afterglow, porque al dejar de presionar el botón se mantiene encendida durante un 1,5 segundos aproximadamente. Ya colocado en la muñeca y después de darle uso algunos días, mencionaré que no es para nada incómodo debido al peso. Su correa se adapta bastante bien a la muñeca, como decíamos, tiene bastante juego para diferentes tamaños, aunque siento luce mejor en muñecas no tan gruesas. La mía es de 16,5 centímetros, si lo gustan tomar como referencia, además de que es una caja que no rebasa los 40 milímetros, ni tampoco es pesada. Bueno, creo que con eso ya vimos la mayoría de información de este buen reloj de la marca Casio. En conclusión, me agradó bastante, lo cual no era al principio que lo observaba en páginas. Me resultó bastante equilibrado en cuanto al costo y las funciones que nos ofrece, muy buena legibilidad, esa luz en verde, una buena imagen, bastante casual, muy versátil, ya que son relojes que se pueden usar la mayoría de días, o sea, o de uso diario, claro, no para uso rudo, pero sí para combinarlo con la mayoría de nuestras vestimentas, de nuestro outfit, aunque claro, ya depende del gusto de cada quien. Además, no olvidemos la autonomía que nos brinda prácticamente de 10 años. También ya sé que un punto en contra o que siempre resalta en comentarios o en observaciones es que casi no nos ofrece un cristal mineral o una caja de plástico en estos tipos de relojes, pero creo ya en estas alturas deberíamos estar acostumbrados a que no lo hace, porque seguramente se iría a un precio más arriba, como lo vemos en los tipos premium, donde sí nos da ese tipo de cristal mineral o caja en metal, me parece. Por eso mismo siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión en cuanto a qué opinan del reloj, si ya lo tienen, les agrada, me equivoqué en algo que quieran añadir. Por lo demás, si fue de su agrado, compartan, dejen su like, eso ayuda mucho al canal. Si no estás suscritos, lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.